Ellos me votaron o el demonio de la democracia. Reflexiones a partir de la película El Vice del año 2018, dirigida por Adam McKay, del género biopic, que combina elementos documentales y de ficción. El sistema político de gobierno denominado democracia es una forma de ejercer el poder político por y para el pueblo, según algunas definiciones. Se basa, entre otros, en el respeto del principio de las mayorías, intentando gobernar también para las minorías. El principio de las mayorías requiere la participación de todos los miembros de la sociedad y es la base de la gobernabilidad, de la ética, de la creatividad, de la libertad y de la representatividad. En la llamada democracia representativa en particular, los ciudadanos eligen a quienes quieren que los gobiernen. Desde nuestro punto de vista, las mayorías no son buenas consejeras, especialmente si éstas se comportan como masa. El filósofo José Ortega y Gasset, en su libro La rebelión de las masas de 1930, define a la masa como un hecho psicológico, esto es, como un sentimiento reconfortante y narcotizante de ser igual a los demás, hacer las mismas cosas, vestirse igual, disponer igual del tiempo de ocio, regirse por modas de comportamiento y basarse en opiniones igualmente ligeras, con pretensión de verdad, poco o nada reflexivas. Según el filósofo, el hombre masa no se siente en deuda con nadie, solo exige, piensa solo en lo que cree son sus derechos y en disfrutar alegre e irresponsablemente de lo que la sociedad le ofrece. Solo le preocupa su bienestar, puntual y pasajero. Satisfecho con su vulgaridad, no solo no se angustia, sino que desde ella pretende imponer sus caprichos, entre ellos gobernar. Lleva una vida inauténtica, imita, repite un tipo genérico y no busca realizarse en ninguna singularidad, y mucho menos pensar en términos de ideales sociales o políticos. Enarbola sus apetitos sin alumbrar un proyecto nuevo. El hombre masa vive lo que ya es, sin esfuerzo de perfección. Ortega distingue a este tipo humano de lo que denomina minorías selectas. Cabe aclarar que no se refiere a clases sociales. Esto es otra historia que quedará para una próxima reflexión. La minoría selecta, según este autor, tiene un sentido firme que imprime rumbo a su existencia, una sólida vocación que procura una misión en la vida. Serían aquellos sujetos que están cualificados por su autoexigencia y su responsabilidad para dirigir y orientar el proyecto de cualquier pueblo. Ven a la política como una pedagogía social que incluye lo moral, lo social y parte desde el conocimiento del hombre en sus planos racional y emocional, basándose en sus raíces vitales y no como una abstracción. Por otra parte, el filósofo se refiere a la aristocracia petulante y dice que también esta es la antítesis de la minoría selecta, siendo en realidad su putrefacción o su decadencia. Se refiere así a las aristocracias europeas, con los conocidos manierismos franceses, o a la española que va cazando elefantes por el mundo y otras excentricidades, despilfarrando en vicios varios la riqueza arrebatada al pueblo. Luego afirma, ya no hay protagonistas, solo hay coro. Las innovaciones políticas de los últimos años no significan otra cosa que el imperio político de las masas. Para ejercer funciones de gobierno y de juicio público frente a los asuntos públicos, se requiere de minorías calificadas. La masa no pretende intervenir. Se da cuenta que de ser así, debe antes dejar de ser masa y adquirir ciertas dotes. En su opinión, la democracia liberal pasó a ser hiperdemocracia, con el ejemplo de Estados Unidos a la cabeza, aunque se refería tanto al liberalismo como al comunismo. Ortega vislumbró, antes que nadie, los peligros totalitarios que se cernían sobre el mundo y los reflejó en sus críticas a la sociedad de masas. Ilustraremos lo que venimos diciendo con la película El Vice, también llamada El vicio del poder. Este film narra la carrera política de quien fuera vicepresidente durante el gobierno de George W. Bush, o Bush hijo, el señor Dick Cheney. Se lo muestra desde 1963 como un joven displicente
que accede a la Universidad de Yale gracias a una beca que le consigue su devota novia y futura esposa, tan ambiciosa como él. Luego de una mala trayectoria como estudiante debido a su alcoholismo y malas calificaciones, fue expulsado de la misma. Bien pudo terminar su vida y la de otros en un accidente automovilístico. Prometiéndole a su novia sentar cabeza, estudia ciencias políticas en Wyoming. En 1969 entra como interno a la Casa Blanca, durante el final del gobierno de Nixon. Allí conoce al secretario de Estado Donald Rumsfeld, quien lo ilustra sobre el poder de Kissinger. Cuando se va Nixon, Cheney asume como jefe de gabinete de la Casa Blanca y trae de vuelta a Rumsfeld como secretario de Defensa. En 1973, durante el gobierno de Reagan, es electo representante por el Partido Republicano por el condado de Wyoming. Desde su silla, apoya políticas conservadoras respecto al manejo de combustibles fósiles, en contra de medidas contra el cambio climático, en contra de la reducción de impuestos a los multimillonarios y amplía los derechos de las corporaciones privadas en el país. Cabe señalar que él mismo había sido director ejecutivo de una empresa petrolera. También lidera el surgimiento de la cadena Fox News, marcando impronta en los medios, instrumentos clave en el manejo de las masas. Llega, como sin pensarlo, a una de las esferas más altas del poder mundial cuando Bush hijo lo propone para su vicepresidencia. Tonto para Yale, peor esposo y padre, pero con la viveza básica, necesaria y suficiente para las maniobras políticas, de este hombre y su manipulación a Bush hijo resultaron drásticos acontecimientos de carácter mundial como la invasión al pueblo de Irak en 2003. ¿Cómo llega este sujeto a detentar tal poder? En democracia, señores, en democracia. Cuando Baby Bush le hace su propuesta, Dicky se pregunta si será un cargo decorativo o le servirá para sus ambiciones guerreristas. Más rápido que ligero, se asesoró jurídicamente respecto de sus potestades como vicepresidente y constató que ni el poder legislativo ni el ejecutivo podían supervisar su tarea. Esto se llama teoría del ejecutivo unitario. Le pidió a Bush, como condición para aceptar su propuesta, que le otorgara responsabilidades ejecutivas en 3 áreas: la energía, la política exterior y la conducción de los militares. Y Bush dijo concedido. Liderando un equipo republicano, hizo alianza con Donald Rumsfeld. Como almas gemelas, y luego del autoatentado que provocó el derrumbe de las torres homónimas, emprenden juntos, sin cuestionárselo demasiado, y con la oposición del propio Colin Powell, lo que fue una trágica aventura: disponerse a salvar al mundo de las armas letales o de destrucción masiva de Irak. La publicidad sobre el terrorismo manipula convenientemente para su apetito guerrerista a un pueblo asustado y confundido, que lo lleva a ir por más. Luego de eliminar a Osama Bin Laden, supuesto gran responsable del terror, surge la decisión de invadir Irak. Esta decisión se toma entre bastidores, habiendo eliminado convenientemente todos los impedimentos constitucionales y libertades ciudadanas varias. La guerra termina con 4.650 soldados y más de 60.000 civiles muertos. Y de las armas, ni rastro. Dijeron luego que se habían equivocado. Bueno, un error cualquiera comete. Al final de la película, y por si aún no habíamos podido salir de nuestro asombro, se presenta un documental sobre una reunión real. Se trata de un grupo focal que es una muestra representativa de la población para cualquier investigación, de acuerdo a la ciencia estadística. En la filmación, algunos integrantes opinaban que la película era un verdadero fraude exitista. Un joven liberal integrante del grupo intentó explicarles a sus compañeros de grupo lo contrario, la supuesta verdad de los hechos. Pero claro, ¿quién de sus integrantes hubiera podido soportar que la muerte de su hijo en Irak había sido en vano? Como frutilla de la torta, y mientras se debate el tema, una integrante le comenta a otra que en breve podrán ver en el cine la nueva entrega de Rápidos y Furiosos. En fin, la cámara se desplaza del grupo focal a Dick Cheney real
y se le pregunta su opinión sobre la decisión tomada por el gobierno y sobre lo que acaba de observar en el grupo, a lo que responde: yo no me arrepiento de nada y además ellos me votaron. Nos preguntamos, ¿quién lo votó? El hombre masa, diría con total vigencia Ortega y Gasset. Este mismo hombre que vota en todas las democracias del mundo. Ese hombre medio, a quien le interesa más el film Rápidos y Furiosos, o quien ganó el último torneo de fútbol, que la invasión a Irak. Esta película podía haber sido protagonizada por Hillary Clinton, por Donald Trump, por Barack Obama. Se trata del modus operandi de los políticos, en este caso de Estados Unidos, y especialmente de lo que se denominó el hombre masa, quien, como describimos, no piensa en términos de ciudadano participante y responsable de sus decisiones, sino que no se entera de que el partido tampoco se juega entre su voto y el presidente de turno, sino que ambos están dirigidos por un poder corporativo privado que supera a uno y a otro. La ignorancia, el embrutecimiento, la masificación, la manipulación de las comunicaciones y la corrupción matan. Esta falencia del sistema electoral de la llamada democracia representativa nos debería poner a pensar antes en cómo nos construimos como ciudadanos para no comportarnos como masas autómatas.